Hoy he decidido reflexionar sobre lo que ha sido mi vida. Ha pasado mucho tiempo. Y quisiera reflexionar de cuando fui niña. Fui niña, recuerdo que fui huérfana. Wow, quizás como muchos de ustedes, fui huérfana. Y en medio de mi orfandad, Dios cuidó de mí. Nunca me dejó sola. Siempre me cuidó. Y los momentos en que yo me sentía más preocupada y ansiosa, la luz del Señor brilló siempre en mi casa. Sentía temor, mucho temor. En momentos me temblaban las piernas, me sentía nerviosa y no podía ni siquiera saber qué sería de mí. Me preguntaba en muchas ocasiones qué sería de mi vida y no podía ver más allá de lo que mis ojos veían. En un momento dado, me di cuenta que el Señor llegó a mi pueblo en cautiverio. Fueron momentos duros y difíciles. Recuerdo que nací en medio del exilio. Recuerdo que yo era sencilla, humilde, tranquila, una joven peculiar como cualquier otra. Mi nombre verdadero es Adasha. Pero hoy, donde me encuentro, nadie lo sabe. Me crió mi primo Mardoqueo, porque quedé huérfana y él era mi primo, pero era mucho mayor que yo. Por lo tanto, él se encargó de mí. Y trabajaba en el palacio, porque la luz del Señor brilló siempre en su vida y lo llevó hasta el palacio. Yo no sabía por qué, desconocía cuál era el plan y el propósito que Dios tenía para mi vida, pero me cuidó a través de él. Les contaré una historia. Sucede que un rey llamado Asuero hizo un gran banquete en su palacio. Ese banquete duró 187 días, se podrán imaginar. Durante ese banquete la reina se llamaba Vasti. Esa reina también hizo sus banquetes. En medio de ese tiempo, el rey decide llamar a la reina Vasti y le dice que necesita que se presente ante él. La reina Vasti decidió no presentarse. Desconozco sus razones, ¿verdad? Pero tendría sus razones quizás para hacerlo. Sucede que después de eso la reina enojó al rey. Su decisión le causó mucho enojo y mucho malestar. Él decide llamar a los sabios y a las personas en la ley para que entonces ellos le dijeran qué debía hacer. Los sabios se reunieron con el rey y le dieron muchas opciones. Entre ellas, escogieron la opción de buscar jóvenes doncellas por todo lugar para tratar de conseguir una nueva reina. Dentro de esas opciones hubo un decreto. Ese decreto, que era una ordenanza, corrió por todos los pueblos, llegó a todo lugar, llegó hasta donde yo estaba. Me sentí preocupada, pero en medio de ello no sabía que yo confiaba. Aquí estaba yo, Esther, es mi nuevo nombre, es mi nueva identidad. Esa identidad me la dio Mardoqueo, me dio instrucciones, porque en medio del plan no siempre nos da instrucciones. Yo siempre pone a alguien en el camino que nos dirija.
Y cuando no sabemos qué hacer, nos provee alternativas. Y allí sucedió que dentro de ellas estaba yo. Estuve durante 6 meses recibiendo tratamientos de polio y 6 meses más con perfumes aromáticos y en medio de ellos preparándome para un momento donde yo no sabía que iba a acontecer. Pero Dios me había dado una nueva identidad también y yo la desconocía. Ya Dios tenía un plan para mí. Dios siempre fue la luz que alumbró mi camino. Yo era una joven simple y llegó el momento para presentarme ante el rey. No sabía qué iba a pasar. Había mucha incertidumbre en mí. Pero había una persona de nombre Hegai. Él era el que se encargaba de las consignas. Y hasta a Hegai Dios lo utilizó para su plan y su propósito. Hegai decidió darme 7 doncellas. Ellas me acompañaban y se encargaban de cuidar de mí. Allí estuve durante un largo año. Mi padre Mardoqueo dijo que no revelara muchas cosas, que no revelara mi identidad, que no revelara mi pueblo y que no revelara por qué yo estaba allí. Todos los días llegaba hasta el patio del palacio para poder darse cuenta de cómo yo estaba, porque no quería que nadie se enterase que yo era su sobrino. Cuando llegó mi turno para ir al rey, ¿saben qué? Para mi sorpresa, gané su favor. No solamente el de él, sino los de todos los que se encontraban allí. Cuando el rey me vio, desde que me vio, me amó. Dios me había permitido llegar a ser reina, la reina Esther. Antes de lo que yo no podía entender, mi historia se desarrollaba en el imperio persa. Ahora tengo un nuevo nombre. Soy la reina Esther. Mi identidad me la dio Dios. No lo sabía. Pensaba que había sido mi tío Mardoqueo, pero mi identidad me la dio Dios. Soy amorosa, mi físico es hermoso, soy valiente, soy prudente, soy sabia, soy determinada, soy leal, soy obediente, soy representante de mi pueblo. Permanecí en momentos en silencio. Tengo influencias en el palacio. Fui escogida para ser una reina. Fui llevada al palacio con un plan y un propósito. Mi mente se abrió al reinado. Yo estuve dispuesta a aprender. Me enseñaron, me capacitaron, me prepararon, me dieron atavios hermosos como el que tengo. Mi nombre significa estrella. Hadasha, mi nombre verdadero, significa planta de flores hermosas y fragantes. Dios utilizó mi fragancia para bendecir a su pueblo. Mardoqueo me cuenta muchas cosas. Me contó que en una ocasión 2 eunucos estuvieron enojados y conspiraron contra el rey. Yo lo puse sobre aviso. Fueron colgados en una horca por la decisión que ellos tomaron. Al morir ellos, el rey Asuero agradeció a una persona llamada Amán
Todos sus siervos se arrodillaban ante él y se inclinaban. Como mi primo no lo hacía, se molestaron. Ellos se dieron cuenta que él no les rendía pleitesía, que no se arrodillaba ante ellos, porque mi primo solamente se arrodillaba ante Dios, solamente rendía pleitesía ante Dios. Insisto, insistió hasta que el rey envió cartas por todo lugar. Enviaron cartas con la orden de matar a los niños, a los jóvenes, a los ancianos y hasta a las mujeres. Entonces Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, caminó la ciudad clamando con amargo dolor. Lo supe y fui y busqué vestiduras. Busqué vestiduras para darle, para que se quitara el cilicio. Busqué ropa. Busqué ropa. Conseguí unas túnicas hermosas, miren los colores. Pero él decidió que continuaría en silicio. En ese momento no lo entendía, pero ocurrió que comencé. Hombre, estamos en vivo. Mi pueblo ayunó, oró, clamó al Señor. Luego de eso decidí también que por 3 días largos mis doncellas también ayunarían. Y clamamos al Dios Todopoderoso, al que alumbra los caminos más tenebrosos, y en medio de ellos nos alumbró. Pedí a todos que ayunaran. Dije, y me armé de valor. Si perezco, que perezca, pero me voy a presentar ante el rey y voy a abogar por mi pueblo. Mardoqueo me dijo, quizás no sabías que Dios te trajo a este lugar para que cuidaras y defendieras nuestro pueblo. Porque hay momentos en la vida en que Dios nos lleva a lugares que desconocemos, que no sabemos por qué estamos allí. Pero detrás de todo está el plan y el propósito del Señor. Y Él nos usa, como me ha usado a mí, que soy la reina Esther, en un momento tan difícil para usted. Al tercer día me puse mi vestido real. Entré al patio interior de la casa del rey, donde estaba su aposento. Sé que Dios puso gracia en mí. Cuando me vio, extendió su cetro, porque ¿saben qué? El que entrara al atrio del rey sin su permiso podía costarle la muerte. Pero extendió su cetro como señal de protección. Me preguntó cuál era mi petición. Hasta medio de mi reino te daría. Pídeme lo que tú quieras. Aproveché y le dije, necesito que acompañes a Amán a un banquete que voy a preparar para ustedes. Él fue. Luego le dije, en otra ocasión, voy a preparar otro banquete para ustedes. Y también fueron. Como el rey no podía dormir en los días posteriores, fui y sacó su libro donde
estaban todas las memorias del pueblo. En ese libro estaban redactadas todas las memorias del pueblo. En este libro, el rey leyó. Dos eunucos estaban tratando de hacer conspiración para matarme. ¿Dónde está el hombre que hizo esto? Que no lo he premiado. Es Mardoqueo. Se dio cuenta que no lo había premiado y decide en medio de ese banquete preguntarle a Amán, que estaba decidido a hacer planes en contra de Mardoqueo, y le dice: ¿de qué forma tú crees que yo puedo premiar a esta persona que ha hecho esto por mí? Pero él no recordaba que había sido Mardoqueo. Y le dijo: bueno, pues vistámoslo con vestidos del rey, porque él pensaba que esa recompensa iba a ser para él. O sea que pensó lo mejor. Luego le dijo: denle el caballo donde el rey cabalga. Le dijo algo más. Y por último, denle la corona que el rey tiene. Y le dijo: comencemos. Y el Señor le dice: pues busquen a Mardoqueo, porque Mardoqueo es la persona que merece todo esto. Aun cuando nadie nos ve, aun cuando nadie nos ve, Dios nos ve. Nuestra luz alumbra a tal extremo que los que están alrededor nuestro lo pueden percibir. Yo soy la reina Esther. Yo fui llevada allí con un propósito. Lo desconocía, no lo sabía, tenía mucho temor, pero en medio del temor, mi Dios me dio la fortaleza para poder asumirlo. Y hoy soy la reina Esther. Hoy puedo decirles a ustedes que de aquella joven humilde, tranquila, que no tenía padres, Dios puso un padre, puso a Mardoqueo en mi camino. Pero por encima de Mardoqueo, Dios fue mi padre. Dios me envió. Dios iluminó mi camino. Dios alumbró hasta los momentos más oscuros que yo pensé que iban a dañar mi vida. En medio de mi caminar, Dios cuidó de mí. Me presentó las mejores vestiduras. Me dio la corona. La corona que tiene también preparada para cada uno de ustedes. La corona de la salvación. Me vistió de vestiduras hermosas, como son la sabiduría, como es la humildad, como es vivir bajo el amparo y la presencia del Señor. Porque cuando Dios tiene planes con nosotros, no importa lo que acontezca en nuestra vida, Él cuidará de nosotros. Dios les bendiga. Quiero contarles algo y leerles algo muy importante. Cuando se me pidió que hiciera la reflexión de hoy, semanas antes de que me hicieran el acercamiento, el Señor me había dicho, inquietado, a que pronto me iban a llamar para dar una reflexión, yo no sabía de dónde. Y me dijo: vas a hablar de Esther. Me puse a leer y a tratar de empaparme de la vida de Esther. Y cuando preparé lo que yo entendía, el Señor me inquietó y me decía: eso no es lo que vas a hacer. Y yo: wow, Señor.
queda poco tiempo. ¿Qué voy a hacer? Entonces dime. Me dijo, te vas a vestir de Esther. Y yo dije, ¿dónde voy a conseguir vestiduras? Porque ¿eh? De un día para otro, resulta que el sábado estaba yo en Jayuya, porque le había pedido al Señor que necesitaba descansar y me permitió estar allí. Mientras estaba allí, hablo con mi cuñado, Debbie, y le digo, Debbie, el Señor me inquietó a hacer algo, y quizás como tú trabajas en dramas y esas cosas, pues puedas ayudarme. Necesito una vestimenta. Y él me dice, no te preocupes porque voy a hacer unas llamadas. Llamó, consiguió a alguien. Ella se llama Marta. Marta le envió en unos minutos unas fotos del vestuario de Esther. Yo pensé que ya lo tenía, era de los vestuarios que ella tenía. Al poco rato envía otra foto y dice, este es el vestuario de Esther. Acabo de terminar de coserlo. No habían pasado nada. Y ella lo cosió. Envía la foto. Dice, solamente necesito más o menos la altura para tener una idea. Me dijo, no tengo algunos accesorios, pero podemos hacerlo. O sea, Dios hizo provisión, como hizo provisión para Esther. No obstante, cuando ayer voy a conocer la persona que hizo esta vestidura, es una dama cristiana. Y nos sentamos a hablar de las cosas del Señor. Y mientras estábamos hablando, yo analizaba. Los atavios son las vestiduras, ¿verdad? Y a veces tenemos que preguntarnos qué vestiduras tenemos cuando nos vayamos a presentar ante la presencia del Señor. Nuestras vestiduras deben estar limpias, blancas, ¿verdad? Pero deben estar llenas de bondad, deben estar llenas de humildad, deben estar llenas de paciencia, de agradecimiento, de tolerancia, de amor, de obediencia. Deben estar lejos, limpias del enojo, de la ira, de las contiendas. Somos humanos y en momentos dados podemos estar aquí, ¿verdad? Pero debemos de enfocarnos y reenfocarnos en que nuestras vestiduras estén con lo que en realidad el Señor necesita. Porque Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Él pone retos en nuestro camino, como puso en el camino de Esther, puso muchos retos. Y estos se van a cumplir porque el plan y el propósito de Dios se va a cumplir, no importa a dónde Dios tenga que moverte y llevarte. A pesar de todo, aún a pesar de nosotros mismos. También decía que llegar al propósito de Dios necesita preparación como Esther. Esther tuvo un año preparándose para cuando llegara ese momento. Necesitamos preparación, necesitamos tiempo, necesitamos aprender a confiar en el Señor, necesitamos dejarnos dirigir por el Señor, vencer el miedo. Necesitamos agradecerle a Dios, necesitamos adorarle, necesitamos ayunar y necesitamos las vestiduras adecuadas. Dios nos pone en lugares que jamás imaginamos, pero nos prospera por su gracia, porque Dios tiene planes de bien, dice su palabra. Aleluya. Dios usa a Esther para proteger a su pueblo. Como un ángel en la vida de Esther fue Mardoqueo. Y Mardoqueo, Dios lo puso en un lugar de autoridad porque él sabía que Esther cuando llegara allí necesitaba a alguien que estuviera en ese lugar, que la aconsejara, que la dirigiera. En el momento en que ella dijo que perezco, ¿verdad? Si perezco, que perezca, vemos su valentía, porque hay momentos en la vida donde tenemos temor. Yo he sentido mucho temor en muchos momentos dados, donde Dios ha puesto retos
en mi vida. Me han temblado las piernas como a Esther. Me he sentido en momentos dados quizás desesperada, confundida, porque no saber qué hacer en ese momento. Pero la gracia y la misericordia de Dios siempre me ha dirigido. Esther afrontó la posibilidad de perecer junto al pueblo. Hay que vencer y afrontar las cosas que se pongan en nuestro camino, los obstáculos que pongan, que aparezcan en nuestro camino. Jamás renunciar al poder de Dios en nuestras vidas, porque tenemos herramientas como tuvo Esther. Tenemos el ayuno, tenemos la oración, tenemos las peticiones, tenemos la fe, la valentía, la sabiduría, la determinación, la lealtad. Y dice la palabra que aquel que necesite, pida. Esta enseñanza que tiene Esther, el personaje de Esther, nos enseña que Dios maneja los asuntos de cada uno de nosotros para cumplir su plan y su propósito. No empecé aquí. Dios trabaja siempre a nuestro favor, nos acompaña, nos dirige, nos da vestiduras nuevas, nos da planes nuevos, hasta nos lleva a lugares que nunca imaginamos estar. Dios honra a los que le honran. Dios les bendiga.